Buenos días. Hoy ha salido publicado el tercer informe sobre el impacto de instalaciones deportivas y gimnasios de España, elaborado por la Patronal Española de Instalaciones Deportivas SNEID, la consultora Valgo y el Grupo de Investigación Gisdoras de la Universidad de Sevilla. Dicho informe ha revelado unas pérdidas desde marzo de 2020 hasta abril de este 2021 de 1.505 millones de euros para los gimnasios y centros deportivos del país. En la actualidad, el número de españoles sedentarios ha aumentado en algo más de 2 millones en relación a los que había antes de la pandemia, con el consecuente perjuicio para la salud de estas personas y de la sanidad pública. Bajo el patrocinio de la empresa Thomas Wellness Group, hemos reunido en CMD Sport al gerente de la FNEID, Alberto García, y al fundador y CEO de la consultora Valgo, Manel Valcarce. Buenos días, Alberto. Hola, buenos días. Buenos días, Manel. Un placer y muy buenos días, Jordi. Alberto, ¿qué ánimos respiran actualmente los profesionales del fitness en España ahora que ya ha expirado el estado de alarma y el ritmo de vacunaciones va agilizándose progresivamente? Bueno, pues vamos a ver, el ánimo lógicamente va mejorando. Todos tenemos la sensación de que ya se ha tocado fondo y de que estamos empezando a sumar. Lo que pasa es que partimos de tan abajo que nos va a costar mucho recuperar las cifras que teníamos, ¿no? Entonces, confiamos mucho en que el ritmo de la vacunación se mantenga como parece que hasta ahora se está manteniendo, que yo creo que nos permitirá llegar a septiembre con un porcentaje de la población, un porcentaje muy alto de la población vacunada, y yo creo que eso será la verdadera normalidad. A partir de ahí empezaremos a recuperar. Yo creo que ahí, a partir de ese último trimestre del 2021, de este año, la operativa empezará a ser lo más normal o lo más parecido a antes de la pandemia. Lo que pasa es que, lógicamente, las cifras estaremos muy lejos. Y con respecto al estado de alarma, realmente a nosotros no nos afecta en exceso. Las comunidades autónomas estamos viendo que van a seguir manteniendo restricciones y lo que nos preocupa es un poco el comportamiento, ¿no? O sea, yo creo que el fin del estado de alarma podría ser un efecto de que la gente volviera a recuperar sus hábitos normales, pero cuando hemos visto, pues como todos, las imágenes que se han visto el pasado fin de semana, pues lógicamente nos preocupa porque ya hemos visto que cada vez que hay un incremento de casos, somos de los sectores más afectados, ¿no? Entonces, bueno, el ánimo empieza a recuperarse, pero nos queda mucho para estar en una situación normal. Manel, el pasado 2020, el Parque Español de Gimnasios facturó por valor de 1.152 millones de euros, después de que desde 2015, cada año, había girado más de 2.000 millones. ¿Es demasiado ambicioso plantearse para este 2021 alcanzar de nuevo los 2.000 millones de euros de facturación? Bueno, yo creo que evidentemente las expectativas que podamos hacer, luego la realidad supera, ¿no?, esas expectativas. De hecho, como sabes, este informe se basa en 3 encuestas, una que hicimos más o menos en mayo de 2020, otra en septiembre y ahora en abril de 2021. Pues si nos fijamos en las 3 expectativas de recuperación, todas evidentemente al principio eran como, la primera me acuerdo en marzo de este año, fíjate. La segunda ya sí que apuntaba al verano de este año y esa tercera ya está apuntando, digamos, a marzo del año que viene, ¿no?, de más o menos de media. Con lo cual es muy difícil que en 2021 lleguemos a una recuperación de niveles de facturación o de medias de facturación pues de todavía años pasados, ¿no? Yo creo que sí que es verdad que a partir de este marzo, ¿no?, yo creo que en febrero probablemente hemos tocado fondo, y a partir de marzo ya se ve un pequeño incremento en cuanto a los ingresos y la facturación, y a partir de este mes vamos a ir poco a poco creciendo y vamos a ir recuperando, porque más que creciendo es recuperando, ¿no?, ingresos, pero bueno, va a ser paulatino, va a ser progresivo. No creo que sean todavía pues unos datos, unas cifras que ayuden a este 2021 a tener cifras como años anteriores. Probablemente tengamos que esperar un poco más. Yo es que he hecho la evolución que representaba alcanzar los 2.000 millones de este 2021, supondría incrementar en un 74% la cifra de 2020. Es prácticamente imposible, ¿no? Es muy difícil. Muy difícil. Porque bueno, insisto, ahora estamos en proceso de recuperación. O sea,
no sería un concepto de crecimiento, porque crecimiento sería en base a qué, ¿no? Evidentemente, si es en base a los resultados de 2020, pues bueno, sí que sería crecimiento, pero en base a otros años, que es lo habitual y la tónica, ahora es recuperación. Y lo que tenemos que hacer es recuperar ciertos niveles de 2019. Y eso, evidentemente, va todavía a tardar pues, algunos meses y vamos a ver también cómo acaba de evolucionar estas posibles acciones que se están se están llevando a cabo, ¿no? Pues la vacunación, esperemos también que las decisiones políticas sigan en el camino adecuado y nos permitan desarrollarnos con normalidad o al menos con facilidad y capacidad de poder prestar servicio. Pero claro, esto como mínimo, pues hasta el año que viene no empezaremos a recuperar esos niveles un poco óptimos. Perfecto. Alberto, en el estudio presentado hoy se afirma que los gimnasios españoles cuentan con un 37% menos de abonados que los que tenían antes de la pandemia. ¿Conviene iniciar ya una campaña de recuperación de socios o es mejor esperar a después del verano? Bueno, antes de responder me voy a colar en la pregunta anterior de Manel y voy a decir que es absolutamente imposible. Tenemos que tener en cuenta que enero y febrero del 2021 hemos estado cerca de un 60% por debajo de la facturación, ¿vale? de los meses de enero y febrero del año anterior. Con lo cual, si quisiéramos alcanzar esa facturación, tendríamos que tener un final de año facturando muy por encima del 100%, o sea, un 100 y pico por ciento con respecto a los meses buenos de 2019, finales de 2019. Entonces, es absolutamente imposible. Pero bueno, con lo que me estabas, la pregunta que me haces, Jordi, nosotros, cuando digo nosotros, no digo solamente FNAIL, sino que, como sabéis, durante la pandemia teníamos reuniones todas las semanas y creamos un grupo muy amplio de operadores a nivel nacional del sector. Y desde el principio hemos hablado de hacer una campaña muy potente de promoción de la actividad física para volver a recuperar, no solamente recuperar, sino creo que hay evidencias científicas que nos apoyan para que crezcamos, no solamente recuperemos, sino que crezcamos en el número de practicantes que teníamos antes de la pandemia. El problema está en que esa campaña la tenemos que realizar en el momento que prácticamente no existan restricciones que ahora mismo existen. Ahora mismo estamos pues sin vestuarios y duchas en una comunidad autónoma, estamos con un 30% en alguna otra y con el 50% en la gran mayoría, y alguna por encima del 50%. Entonces, actuar sobre la demanda hay que hacerlo cuando realmente podamos atender a esa demanda y prestarles el servicio. De nada nos sirve hacer un llamamiento ahora si realmente no vamos a poder atenderles, no les vamos a poder dejar entrar en nuestras instalaciones. Entonces, está previsto y veremos cuándo es el mejor momento. Ojalá de verdad en septiembre, con un porcentaje muy amplio de vacunación, se acaben las restricciones y podamos, digamos, actuar de manera normal como veníamos haciendo antes. Y ese yo creo que será el momento de hacer esta campaña de captación, de promoción de la actividad física. Manel, ¿qué porcentaje de empresas consultadas en el estudio han declarado tener empleados afectados en ERTE? Y de los que declararon en ese sentido, habéis puesto en el estudio que hasta un 62% afirmaron tener entre un 1 y un 20% de su plantilla afectada por este tipo de expediente. ¿Para cuándo calculas la plena ocupación del sector? Sí, bueno, en general todavía la mayoría de empresas tienen afectados en arte, ¿no? Todavía tienen trabajadores que, por desgracia, pues están en esa situación. La verdad es que es un sector que tiene bastante menos porcentaje que quizá otros sectores, con lo cual creo que el fitness y las instalaciones deportivas han hecho un esfuerzo para mantener activos a sus trabajadores. Esto es algo también muy interesante a destacar. Y lo que sí que estamos viendo es que los porcentajes son incluso, como te decía, en muchos casos menos, ¿no? La mayoría, un 62%, tienen entre un 1 y un 20%, ¿no? Todavía recuperar esos que faltan, pues fíjate, si estamos hablando de que en abril hay un 40% de socios más o menos, ¿no? Fíjate todavía lo que falta por recuperar y lo que falta todavía por llegar a unos niveles que permitan tener las plantillas a pleno rendimiento, ¿no? Y con una media de todo este año de pandemia de más o menos entre 50 y 60% menos de facturación, realmente desde abril hasta marzo un 64%, como decíamos, es muy difícil, evidentemente, mantener plantillas al mismo nivel o volumen que teníamos antes, ¿no? Con lo cual, nos va a tocar esperar un poco, nos va a tocar todavía seguir recuperando tanto clientes como facturación para poder
llegar a unos niveles óptimos de plantillas, ¿no? Y bueno, esperemos que también sea lo antes posible, lógicamente. La pregunta que os hago ahora os la hago a los dos, y es que durante toda la pandemia se ha asegurado que una vez superada esta, el sector del fitness saldría reforzado. ¿A qué año diríais vosotros que el sector volverá a recuperar la curva de crecimiento que había venido siguiendo desde 2015 hasta 2019? Aquí la clave es donde ponemos el punto de, o sea, el origen, ¿no? Yo creo que una vez que hemos tocado fondo en el mes de febrero, como dice Manel, en algunos sitios en marzo, porque se estuvo cerrado en febrero, bueno, más o menos en estos meses de principio de 2021, ya estamos en una curva de crecimiento, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, tenemos que pensar cuándo vamos a empezar a crecer a partir de las cifras previas a la pandemia, ¿no? Y yo creo que eso no llegará, porque nos va a costar mucho alcanzar esa cifra. Tenemos un elemento como es la mascarilla obligatoria en nuestras instalaciones que no sabemos cuándo se va a quitar y que realmente la gente se ha acostumbrado muy bien, pero hay mucha otra gente que no está dispuesta a entrenar con una mascarilla, ¿no? Entonces, una vez se eliminen todas esas barreras y alcancemos esa cifra, el crecimiento, que yo sí que creo que creceremos más allá de lo que estábamos creciendo antes de la pandemia, será, en nuestra opinión, después del verano de 2022. O sea, a partir de septiembre de 2022, esperemos que el sector haya alcanzado la cifra de facturación que tenía previo a la pandemia y a partir de ahí, partiendo de esa base, digamos, previa a la pandemia, exista ese crecimiento. Sí, yo coincido con Alberto, ¿no? A ver, no cabe duda que sí que hay una conciencia social, y esto está demostrado, ¿no? Y hay unos hábitos de consumo en la población que sí que están priorizando el cuidado de la salud y la práctica de ejercicio físico por encima de otras cuestiones. Con lo cual, eso sí que lo tenemos que ver reflejado en el sector, ¿no? Lo que pasa que, evidentemente, tenemos que ir viendo cómo vamos a poder llegar a esa población que ya teníamos o aquella población que también está ahora más interesada en eso. Vamos a tener que ver cómo perciben esa práctica segura en las instalaciones y vamos a tener también que ver cómo otros agentes externos, que a lo mejor hasta ahora no influían tanto en nuestro sector, como la incorporación de nuevas prácticas, el aire libre, el entrenamiento online, etcétera, vamos a tener que ver también cómo afectan, ¿no?, a nuestro sector. Lo que no cabe duda es que, como mínimo, y así lo decía la encuesta, hasta segundo trimestre de 2022, finales del primer trimestre, no opinan todos los centros que va a poder empezarse a llegar a una cierta normalidad, ¿no? O sea, imaginaros, ¿no? Con lo cual, me parece muy acertado ser muy prudente, como dice Alberto, y llegar a niveles de facturación de años anteriores. Yo creo que, como mínimo, hasta después del verano 2022 no vamos a tener ese top, ¿no? Siempre hablando en este proceso de recuperación progresivo que nos va a ayudar a tener pues ese incremento de clientes poco a poco, ese incremento de la facturación y poder estabilizar. Las empresas tienen que tener muy claro que todavía nos quedan meses en los cuales hay que hacer cuentas, hay que hacer, hay que desarrollar procedimientos y gestiones para tener esta situación pues tenerla en cuenta, ¿no? Muchas gracias, Manel. Muchas gracias, Alberto. Nos queda por delante bastante todavía trecho de túnel, a pesar de que efectivamente vemos la luz al final del mismo. Nos queda tiempo de mucha prudencia, nos queda todavía tiempo de incertidumbre, pero pese a todo venimos muy entrenados de constancia, de sacrificio, de esfuerzo, con lo cual pienso que quizás para dentro de un año, porque al final estamos hablando de esto, un año largo, podremos volver a subirnos al tren del progreso y del avance, digamos, y del definitivo optimismo. Muchas gracias, Alberto, muchas gracias, Manel, y muchas gracias a Thomas Wellness Group por haber hecho posible esta cápsula informativa. Gracias a todos.